Muy bien, está grabando y la grabación se va a subir a la plataforma, ¿ok? Entonces, reitero lo que ya acabo de decir. Uno, no hay necesidad de poner asistencia el miércoles. Dos, el paro fue una situación. Y lo peor del asunto, lo peor del paro, es que todos dijeron que era porque según los estudiantes, no sé de qué carrera, yo sé que los de derecho casi no participan en esas cosas, pero no sé de qué carrera dijeron que no estaban de acuerdo en ir a la escuela si no se hacían las revisiones correspondientes por el temblor del lunes. Bueno, pues parece que la universidad cedió y mejor ya van a no meterse en problemas, pero aunque hubo un gran sector de estudiantes que no estuvo de acuerdo, pues parece que llegaron encapuchados y ya saben que cuando llegan los encapuchados ya valió el asunto. Y resulta ser que pues sí, cerraron la escuela, el paro va a terminar el sábado. Por lo tanto, hoy, ayer, antier, ayer, hoy y el sábado, va a estar cerrada la escuela. El lunes ya nos reincorporamos normalmente, pero yo ya les había comentado que siempre tenemos que estar dispuestos a que nos vaya a pasar cualquiera de estas cosas y eso puede hacer que tengamos que reprogramar cosas en nuestra agenda. Entre esas tenemos el caso de las actividades que no se entregan hoy porque no hemos terminado el tema. Hasta que terminemos el tema, se entregan las actividades y los trabajos. Por lo tanto, lo más seguro es que voy a abrir otra vez el renglón de las entregas el lunes y lo más seguro es que será lunes y martes. Pero una cuestión, si ya mandaste el trabajo, lo voy a borrar. Así que van a tener que volverlo a mandar el lunes y el martes, por favor. Eso es lo que va a suceder en el día de hoy. ¿Alguna duda? Pregunten, porque no creo que esté tan claro para muchos. ¿No hay preguntas? ¿De veras? De veras no hay preguntas? El único problema de todo esto está en que pues, se hagan lo que hacían en las clases remotas, que nada más aparece su nombrecito y ustedes están 30 kilómetros de alejados de la computadora, pues eso así no es. ¿Sí están ahí? Sí, profe. Ah, ¿de Sí, veras? profe. Entonces, ¿de veras no tienen preguntas? No, Ah, a ver, Khalid, ¿qué pasó? No, por mi parte no tengo dudas, profe. No tiene dudas, ok. ¿Alguno? Entonces sí quedó claro lo que establecimos. No se van a entregar trabajos hoy porque no hemos terminado el tema. Hasta que terminemos el tema, entonces ya lo más seguro es que van a tener que volverlos a enviar lunes y martes de la semana que entra. Ya estaremos en la escuela el lunes. Ya, eso será una ventaja, pero mientras tenemos que terminar nuestro trabajo, nuestro tema y hacer lo que nos falta, lo que nos quedaba por hacer en esta ocasión. Y, ¿qué otra cosa? Eh, de su... He estado checando algunas conferencias. Yo sé que era la primera semana, pero pues hay algunos problemas con algunas conferencias y muchos van a decir, híjole, tanto trabajé para que tenga 12 puntos, 11 puntos o 10 puntos. Señores, yo les dije que cuidaran mucho su ortografía y hay problemas muy serios en muchos de sus trabajos. Eh, Hernández Mozo no está por aquí, creo que no. Pero, pues, por ejemplo, lo que nosotros expusimos fue un conversatorio, conversatorio. Y ella me pone que fue el reporte del conservatorio, es muy distinto. El conservatorio es una escuela que estudia música. Nosotros hicimos un conversatorio, o sea, una exposición de conversación. Entonces ahí está un problema. Hay gente que no se fija y, por ejemplo, hay alguien que me puso la policía de energía, y era la política de energía. Entonces, y lo peor del caso es, lo ponen en un lugar y lo vuelven a repetir en otro. Entonces, ahí sí ya hay falta de cuidado.
Y yo les he comentado, tienen que revisar sus trabajos. Es muy importante que ustedes hagan lo posible porque los trabajos estén bien presentados, porque de otra manera no van a tener los puntos correspondientes. Por ahí debe de haber alguno que me mandó, y siempre sale, que mandó los tres trabajos juntos. Ya dijimos que así no se debe de hacer y lo voy a castigar fuerte a la persona que lo haya hecho. Entonces, por favor, ese tipo de cosas no les deben de pasar. Es malo que pierdas trabajo, que pierdas puntos por problemas en el trabajo, por hacerlo mal. Pero ¿saben cuál es el punto con ustedes? Que pierden puntos nada más con la pura presentación. ¿Por qué? Porque se les olvida el salón, porque se les olvida el grupo, porque se les olvida su número de cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que no revisaron las instrucciones para trabajos y nada más presentan los trabajos como piensan que es. Por ahí alguien me puso que era trabajo de teoría del delito y esta materia se llama Derecho Internacional Público, hasta donde yo me acuerdo. Entonces, ese tipo de cosas no deben de ocurrir. Ese tipo de cosas deben de ser cuidadosamente verificadas, revisadas por ustedes. Y siempre les he comentado, no por el hecho de que hagas el trabajo, ya está bien hecho desde el momento en que lo terminas. ¿Por qué? Se velo con unos ojos críticos. Tú vas a pasar lo primero que veas así sin darle una leída. Si le das una leída y sabes leer, que eso también es muy importante, si sabes leer te vas a dar cuenta de dónde están tus errores. En la acentuación, porque hay una situación. Cuando ustedes normalmente escriben palabras en pasado, salvo ciertas excepciones, normalmente se acentúa. Él explicó, ahí está, el acento, ¿dónde va? En la O, explicó, manifestó, expuso no. Si ustedes dan cuenta, el contexto de la palabra no pone acento. Pero si discutió, ahí va el acento. Entonces, esos son los problemas que tienen algunos. Pero, por ejemplo, hay palabras que son polémicas. El caso específico, solo. Ay, yo escuché que ya solo no se acentúa. La Real Academia de la Lengua estableció que la palabra solo no se tenía que tener acento prosódico, que era para distinguir ciertos sentidos. Sin embargo, fue tan cobarde que dijo, bueno, eso opinamos nosotros, pero que sea cada Real Academia de la Lengua de cada país hispanoparlante el que determine si va el acento prosódico o no va el acento prosódico. Para su mala noticia, la Academia Mexicana de la Lengua dijo, no, sí se tiene que poner acento prosódico. ¿Y qué sucedió? Solo cuando es sinónimo de solamente, sí se acentúa, porque es prosódico. Cuando es una situación relativa a la calidad de una persona, la soledad, él está solo, no se acentúa. Pero si decimos solo, cuando está acompañado, entonces solamente es solo, se acentúa. Ese tipo de cosas son las que les fallan. Entonces, por favor, ahí tienen que tener mucha atención en lo que exponen y yo les diré, aunque tú lo hagas, revísalo. Y revísalo no en el momento en que lo terminas, porque cuando lo terminas tú te sientes Dios y dices, no, ya está todo muy bien. No, revísalo con ojos críticos al otro día antes de mandarlo y vas a ver cómo si vas a tener errores. Entonces, pues bueno, esa es la situación. ¿Alguna pregunta al respecto? Levanten su manita si quieren decir algo o usen el chat. Ok, entonces, esa es la situación. ¿Hay alguna duda? No, profesor. Ok, gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues entonces, este, si no hay ninguna otra cuestión más, pues vámonos. Vámonos con lo que estamos viendo. Ok, compartimos. Esta es mi pantalla.
Vamos a compartir. Ok, muy bien. Ya se dice aquí que ya pueden ustedes verla. Así que ya estamos pasando los temas, todo esto, y vamos a empezar con la equidad. Ya vimos todo esto, los principios generales, la equidad. La equidad, señores, no es una forma de, no es una fuente del derecho propiamente dicha, porque nosotros cuando definimos equidad, pues nos vamos a las raíces y, por ejemplo, se dice que viene de epikeia, que según los griegos era algo que decía sobre medida, parejo, al ras, y de ahí San Agustín utiliza la palabra que deriva de equitas, según él, latín equitas, que significa sobre lo justo. Dicho de otra manera, que no hay ninguna ventaja de nadie. Aquí la equidad es una calidad en donde tratamos de establecer situaciones parejas para las personas que participan en un conflicto. Así las cosas, cuando hay un conflicto entre varias personas, pero nos arreglamos, pues digamos, poniendo las cosas a la mitad, entonces estamos aplicando la equidad. La equidad manejada desde el punto de vista internacional, pues está establecida como una forma de solucionar las controversias entre los países, de acuerdo con la Corte Internacional de Justicia, pero hay que distinguir tres tipos de equidad: la infralege, la extralege y la contralege. Vamos a explicar la infralege. La infralege es cuando la equidad es utilizada como una forma de sustituir un espacio que la ley no determina. Dicho de otra manera, el derecho es corto, se queda corto, o hay una parte en el derecho que no está explicada. Si aplicamos la equidad infralege, vamos a sustituir esa parte que está oscura, esa laguna de derecho, por llamarle de alguna forma, con equidad. Vamos a quedar tablas y vamos a dejar las cosas parejas. En realidad, la equidad es tan poco eficaz, digamos, desde este punto de vista, que la verdad es que la única que podría aplicarse en materia internacional, y siendo muy difícil de hacerlo, sería la infralege. La infralege se podría utilizar cuando hay una laguna del derecho, aunque, déjenme aclarar, los propios estados, cuando tienen un derecho que les asiste, difícilmente, difícilmente llegan a resolver las cosas con equidad. Ellos se aplanan en su derecho. ¿Por qué? Pues porque es lo único que tienen cierto. Y la equidad, pues es una situación que podría arreglar una laguna de derecho, pero no te quiere decir que derive del mismo. Entonces, la verdad sea dicha, la única forma de equidad que es posible que se dé y que sería muy difícil que se dé es la infralege, porque la extralege y la contralege es fatal. La extralege dice, si el derecho es rígido, pero es injusto, es decir, tú tienes el derecho, existe el derecho y y tú puedes decir, es que a mí sí me deja muy bien, pero a mi contraparte le va, pero mal, 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 mal. Eso podríamos entenderlo como una equidad extra legem, en donde los estados abandonan el derecho para evitar injusticias y utilizan la equidad como forma de solución. ¿Por qué decimos que es imposible que se dé? Acabamos de decir, los países se atienen al derecho que conocen, al derecho que tienen ellos. Entonces, difícilmente podríamos pensar que un Estado va a decir, ah, no, no, es que a ti te deja el derecho de la patada y vamos a tratar de arreglarnos nosotros por nuestra cuenta. ¿Ustedes creen que eso funcionaría en el medio internacional? Desde mi punto de vista, no. Y principalmente porque siendo desde este punto de vista un derecho rudimentario, y digo rudimentario porque los estados, ya se los dije, son como niños. Si un estado tiene un derecho, no va a dejarlo de pronto para decir vamos a arreglarnos como cuates, ¿no? O sea, vamos a dejar las cosas al 50% o de alguna manera que te beneficie a ti. Es muy, es casi imposible que se dé. Pero el caso de la contralege es peor todavía, porque la equidad contralege significa abandonar todo tipo de derecho y solucionar el caso con pura equidad. Vuelvo a insistir, si tú tienes el derecho como Estado
Yo nada más quiero que me digan si a mí me asiste el derecho, si a mí me beneficia el derecho, si a mí me sonríe el derecho, ¿por qué voy a dejarlo para arreglarnos las cosas que quede yo al 50% cuando a mí quizá me daban el 100%? ¿Sí me captan? La idea es que la contralegen y la extralegen, pues es imposible que se dé. Y la infralegen es muy difícil, porque realmente la equidad, como forma de solucionar algunos conflictos, no se da tanto en el medio internacional. A ver, tengo a Lanzagorta Díaz que levantó la mano. Dígame, Mariana. Ay, profe, no, es que no entendí bien en qué o sea, el extra leyem y el contra leyem, entonces, ¿son lo mismo o cómo los No, diferencio? no, escúcheme bien. Usted le asiste el derecho, pero usted Ajá, ve que ese derecho que me perjudica a mí, me perjudica, y usted es tan buena gente que dice, no, ¿sabes qué? Aunque yo tengo el derecho, vamos a arreglarnos a mitas. ¿Qué le parece? En esta situación, a usted le asiste el derecho. Usted tiene quizás hasta la posibilidad de recibir el 100% de los beneficios del derecho. Pero usted dice, ay, sí, pero a mí me beneficia, pero a ti te perjudica. Y como es usted tan buena gente, ahí usted me dirá, ¿es usted buena gente? sí. Ajá, sí, ¿va a abandonar su derecho para llegar a un arreglo conmigo? Ah, no. Ah, ahí es donde su bondad se acabó. Perdón. Eso, eso que usted me dice, eso de que, no, pues yo no abandonaría mi derecho, nada más por hacerle favor a usted. Eso es lo mismo que hacen los estados. Yo nada más quiero que me diga qué estado al cual le asiste el derecho podría en un momento dado decir, ah, no, yo lo abandono para llegarnos a arreglar con equidad. Porque a mí me beneficia, pero a ti no. ¿Ya me capta? Ya Ajá. entendí, profe. Y el contraleje es, vamos a hacer, o sea, aunque al que le beneficie o no le beneficie, lo vamos a hacer un lado y vamos a arreglarnos nosotros con equidad nada más. Por eso digo, esa es imposible que se dé. Son estados que están acostumbrados a tener sus propios derechos, que no van a pelear si a usted le va mal o a usted le va bien, sino que simplemente es su derecho y por lo tanto lo va a pelear. Entonces, pues sí, difícilmente creo que una situación así se pueda dar en el medio internacional. Máxime que, como lo acabo de explicar, son estados. Si a usted le parece terrible que si un derecho le beneficia a usted al 100% y a mí me perjudica al 100%, usted no va a decir, ah, no, yo dejo mi derecho a un lado y vamos a arreglarnos con equidad para que si bien es cierto yo gane, tú tampoco pierdas mucho. Ese es el punto de la equidad. ¿Sí quedamos bien, Lanza Gorta? Sí, profe, gracias. Ok, ¿alguien más que no le haya entendido? Por eso decimos que la contralegem es un medio derogatorio del derecho. La idea de la contralegem es que vas a hacer un lado todo derecho y te vas a arreglar con equidad. Está bien, puede ser negociada, pero difícilmente un Estado va a tener un derecho que le asista a cambio de que le se arregle con el otro por equidad. Si me captan en la perspectiva, la situación con la equidad extralegen y con la contralegen es que es un punto menos que imposible que se den. Y la infralegen todavía es difícil. Hay autores, hay maestros, me acuerdo Saúl Mandujano que decía, realmente sí entendemos los tres criterios de equidad, pero yo pienso que en el medio internacional ninguna se da. Es imposible que se den. Algunos sí consideran, en el caso, por ejemplo, de Seara Vázquez, infralegen sí se puede dar. Es muy difícil, pero sí puede llegar a darse. Pero la extralegen y la contralegen es más que imposible. ¿Sí? Entonces, levanten su manita quienes estén de acuerdo en que le entendieron. A ver, levanten la mano, ¿quién lo entendió? Lanzagorta ya. Ok, tres participantes, cuatro, siete, ocho. Ocho de los 18, 10, 11, 12, 13, 14,
Obviamente yo soy el 15, pero en 14, entonces quiere decir que yo soy el 15 y son 18 los participantes en la junta, entonces debe de haber dos que no entendieron nada. Bueno, ya se subió a 15 participantes, ya se volvió a bajar a 14, ya se volvió a subir a 15. Y si tomamos en cuenta que está por ahí el asunto de las aplicaciones de Zoom, entonces hay una persona que no ha entendido nada, ¿eh? Ay, niños, qué barbaridad. Bueno, pero entonces sí lo pueden replicar. Ok, muchas gracias. Bajen sus manos. Ok, entonces ese es el problema con la equidad. Pero ese no es tanto problema como la que tenemos ahorita, el soft law. El soft law, ya habíamos comentado que es un derecho no vinculante. ¿Qué quiere decir un derecho no vinculante? El hecho de que son normas o reglamentaciones o reglas, pero que muchos consideran que son verdaderamente difíciles de que puedan obligar a las partes. Y en cambio, el hard law es un derecho vinculante, quiere decir sí es obligatorio entre las partes. Sin embargo, uno de los puntos fundamentales es que el soft law consiste en normas generales o principios, pero no en reglas jurídicas. O sea, no se consideran reglas jurídicas. En cambio, el hard law sí se consideran reglas jurídicas. Tenemos que entenderlo desde el punto de vista de que son tratados o costumbres. Principalmente, hablaremos quizá de jurisprudencia internacional, hablaremos quizá de doctrina internacional, hablaremos quizá de principios generales del derecho internacional. Pero aquí la situación está en que el soft law no está considerado en reglas jurídicas, sino solamente en normas generales o principios. Un principio, yo tengo el principio de no serle infiel a mi pareja. Es mi principio. ¿Es obligación? A ver, niños, ¿es obligación? ¿Hay una forma que me obligue a no serle, a serle fiel a mi pareja? No, hombre, pues están bien atentos. Pues solo le obligaría su moral. Pero la moral es jurídica. No, pero sería algo así como las sanciones que tienen los que violan los tratados, que nada más es tu moral. Pero aquí la situación es, antes, el serle fiel a la pareja implicaba, uno, divorcio, dos, lo que se conocía como el delito de adulterio. Desde hace un tiempo para acá, el adulterio ya son muy pocos los estados, y yo diría que ya casi ninguno, que lo aplica como delito. Y dos, como causal de divorcio, ha dejado de funcionar. Y desgraciadamente, pues, yo tengo que decir, el adulterio o el hecho de serle infiel a la pareja se ha vuelto ya algo terriblemente común, sin que diga yo que esté bien o está mal, son principios que cada quien acoge. Yo he decidido ser fiel a mi pareja simplemente porque yo quiero. Como dice usted, es una situación moral. Sin embargo, no existe hasta ahorita ya una forma para podértelo exigir de manera jurídica. Yo lo veo desde este punto de vista. Si yo le soy infiel a mi pareja, puedo perder a mi familia, puedo perder pues mi vínculo familiar, mis hijos, y a final de cuentas, o sea, mi matrimonio, mi patrimonio, puedo perder muchas cosas. Entonces dice uno, bueno, yo voy a ser fiel, creo que me funciona mejor así que andar buscándole tres pies al gato. Pero esa es una situación mía, es principio, ¿sí? Entonces no es regla jurídica, es solamente un principio que yo tengo. Si lo hago o no lo hago, ese ya es mi problema. Pero esa es una situación. Este es una situación
relacionado con el soft law. Se ha considerado que son normas generales o principios, pero no reglas jurídicas. Y aquí tendremos que discutir un poquito. ¿Por qué? A lo largo del tiempo, el soft law, que dice que es un derecho no vinculante, puede esconder en el trasfondo una costumbre. Y si encierra una costumbre, va a resultar que esa costumbre sí está vinculada como fuente fundamental de derecho internacional. Ejemplo, en 1948, el 10 de diciembre para ser más preciso, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. De esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que salió en 1948, fue una resolución de la Asamblea. La Asamblea dijo, bueno, es que realmente estos son los principios que nosotros creemos que todos los hombres deben de tener en el mundo. Pero hubo una cantidad impresionante de confusión porque no sabían, máxime los países que empezaban a acceder a la independencia, que acuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una cantidad impresionante de países que se volvieron independientes, y ellos no sabían qué era eso, si era un tratado, si era una manifestación de principios o de costumbres o qué diablos era, no sabían. Hubo países que ratificaron la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿y para qué la ratificaban? Si después hubo tratados que regularon la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Es decir, sí existen tratados sobre esa materia. Es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esos dos pactos que vienen del año 66 son los que regulan la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Esos sí son tratados, pero la Declaración Universal es solamente una manifestación de principios por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La declaración es soft law. Los pactos de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales son tratados. Y sin embargo, la importancia que tuvo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre se consideró siempre como un principio fundamental en el que se basa la sociedad internacional. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que en su visión la Declaración Universal de los Derechos del Hombre recogía la costumbre que en el mundo debía de pertenecerle a los seres humanos. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia entre soft law y hard law? Pero también se pueden dar cuenta de la vinculación que existe en este soft law como un posible reflejo de costumbres internacionales. Sí, profe. Entonces, aquí la situación está en que cada día, por eso el maestro Becerra Ramírez ha utilizado más y más y más el término soft law como una fuente emergente del derecho internacional público que cada día está rebasando y con mucho a la celebración de los tratados. Porque este derecho suavecito, soft law, que no es vinculante, está tapando más hoyos en la normatividad internacional que los propios tratados que se celebran en el mundo y que son muchos cotidianamente, pero este soft law está funcionando de manera más dinámica que los propios tratados y llegan a ser en cierta forma más operables que los propios tratados. Entonces, por eso la última parte dice, el soft law no es aplicable a través de una resolución vinculante de controversias, o sea, no está considerado como derecho en el sentido propio del término. El hard law sí es considerado derecho con intención de cumplirlo, pero cada día el soft law está abarcando y abarcando y abarcando más posibilidades de ser considerado como este derecho vinculante, como ser considerado como hard law, pero sigue siendo el soft law. Y este soft law, la verdad, es que está siendo funcional para las condiciones que se establecen en el medio del derecho internacional.
vuelvo a insistir, es cada día más efectivo, a diferencia del hard law, que pues tarda mucho en darse, que muchas veces ya se tiene el tratado y de pronto los estados dicen lo denuncio porque ya las condiciones cambiaron, o el hard law empieza a tener problemas en cuanto a su sustentación, o empieza a hacer problemas porque no se acomoda, a lo mejor no es tan mutante, por decir algo, no es tan mutante con las condiciones de la sociedad internacional actual. Entonces, cada día nos damos cuenta de que el soft law está abarcando más y más y más circunstancias relacionadas con el hard law, que puede llegar a constituirse en una especie de hard law, pero la gran parte de la doctrina internacional dice, pero es soft law, o sea, no es vinculante. Y entonces tenemos esta problemática. Pasamos a la siguiente y vamos a encontrar con que soft law, pues están las resoluciones de los organismos internacionales. Y sin embargo, hay mucho derecho internacional que ya se basa principalmente en resoluciones de organismos internacionales. Desde los derechos humanos, que ya comenté yo que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre primero fue una resolución de la Asamblea, pero por ejemplo, hay muchas resoluciones de la OIT, hay muchas resoluciones de la UNESCO, hay muchas resoluciones de la OMS. ¿Y qué creen? Esas resoluciones se aplican en el medio internacional. Entonces, pues total, ¿sí son o no son? Ahí está el detalle. Como se consideran que son no vinculantes, se consideran que son soft law. Pero resulta ser que en estas resoluciones de los organismos internacionales puede ir escondida una norma de soft law, más bien una norma de hard law, porque es una costumbre. Y entonces resulta ser que este tipo de resoluciones no pueden ser dejadas de lado por ninguna autoridad que maneje situaciones relacionadas con los propios estados vinculantes y con la organización internacional. Entonces, las resoluciones de los organismos internacionales se consideran soft law, aunque cada día las resoluciones de los organismos internacionales son más vinculantes con el derecho internacional. Tenemos los acuerdos interinstitucionales. ¿Qué son los acuerdos interinstitucionales? Como su nombre lo indica, son acuerdos entre instituciones. Por ejemplo, ustedes saben qué hace el IFE. A ver, alguien que me conteste qué hace el IFE. Así de manera muy simple. Pues es el que tiene como la lista de los ciudadanos, ¿no? O sea, como tal, Tiene, entre otras funciones, organizar las elecciones, apoyar y hacer que los ciudadanos se puedan manifestar políticamente, que participen políticamente. Tiene muchas funciones, pero la principal es organizar las elecciones. Como ven que México ha sido asesor de muchos países, el INE ha sido asesor de muchos países en materia electoral. ¿No sabían eso? Nos han venido a pedir asesoría de Irán, nos han venido a pedir asesoría de Afganistán, nos han pedido asesoría a algunos países europeos, pero obviamente, ¿bajo qué criterio se llevan a cabo este tipo de, este, de participaciones del INE en otros países? Mediante un acuerdo interinstitucional. ¿Por qué? Porque el acuerdo interinstitucional es un acuerdo entre organismos de un país y organismos del otro. Un otro tipo de acuerdo interinstitucional que puede existir es, por ejemplo, el de el gobierno del Paso con el gobierno de Laredo, de Nuevo Laredo. O los, vamos, mejor porque el otro no es el del Paso no es es creo Reynosa, ¿no? Pero, por ejemplo, el de Laredo y Nuevo Laredo, que Laredo es de Estados Unidos y Nuevo Laredo es de Tamaulipas,
Si los 12 gobiernos de esas dos regiones que son municipales hacen un acuerdo interinstitucional, sería similar a un tratado. Uno es de Estados Unidos, otro es de México. ¿Sería un acuerdo internacional? Y piensen muy bien su respuesta, ¿eh? Porque les recordaría qué dice el 89, fracción primera, fracción décima, perdón. Y que es igualita a la Constitución estadounidense. ¿Qué dice? ¿Nadie? ¿Se los tengo que decir yo? Es facultad del jefe del Poder Ejecutivo dirigir la política exterior, realizar y celebrar tratados. Entonces, el gobierno de Laredo, que es de Estados Unidos, y el gobierno de México, del gobierno de Nuevo Laredo, que es mexicano, llevan a cabo un acuerdo de cooperación para, no sé, la basura. Se está dentro de sus facultades, pero ¿qué creen? No puede ser tratado, porque para eso necesitaría venir Joe Biden y el señor Andrés Manuel a celebrar el acuerdo. Pero sin embargo, en el medio internacional se da, sucede. Así como el IFE puede prestar su asesoría a gobiernos de otros países. Así como la PGR puede llegar a tener ayuda, participación, colaboración, cooperación, como ustedes quieran llamarle, con la dirección o el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Y qué pasa ahí? Son acuerdos interinstitucionales. Aquí no participa el, este, el, el Estado como tal. Y en el siguiente son los acuerdos ejecutivos o, como dice en inglés, los executive agreements. Y ya en este momento pues, les recuerdo, creo que ya se acaba pero les recuerdo, por ejemplo, lo que estuvimos discutiendo. Aquí es Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Nosotros le damos una calidad de tratado, pero para allá es North American Free Trade Agreement. ¿Qué tiene la diferencia entre un acuerdo ejecutivo, un agreement y un tratado? Porque ellos sí tienen la palabra. En inglés, treaty significa tratado. ¿Por qué no ponen ellos, en lugar de NAFTA, NAFT con doble T? Porque para ellos los tratados son muy difíciles de que los apruebe el Senado. Ya pasó una vez el caso del Pacto de la Sociedad de Naciones, que Estados Unidos alborotó a todos y a la mera hora resultó ser que Estados Unidos no entró, porque el Senado sí se lo puso. Me va a decir, bueno, y el de acuerdo de la Carta de San Francisco, ahí yo creo que pudo haber redundado mucho en la admisión de ese acuerdo, de ese tratado, el hecho de que el Senado en ese momento estaba a favor del gobierno demócrata. Y como eran más demócratas en el Senado que republicanos, entonces lo pudieron pasar sin problemas. Y es el único tratado así internacional que podría yo comentarles que fue aprobado por el Senado de los Estados Unidos, así sin tanta bronca, ¿eh? Pero, por ejemplo, casi todos los tratados, porque digo, la palabra sí existe en inglés, pero casi todos los tratados no se manejan de esa forma. Se manejan mediante un acuerdo ejecutivo, un executive agreement. ¿Y cuáles son las desventajas de que sea un acuerdo ejecutivo? Porque para ellos, para los Estados Unidos, los acuerdos ejecutivos parecen tratados, se cumplen como tratados, se celebran como tratados, pero no son tratados. Primero, a nivel constitucional, la misma disposición que tenemos nosotros en México en el 133, ellos la tienen. La Constitución, las leyes federales que dependan de ella y los tratados internacionales que se celebren conforme a ella son la ley suprema de toda la Unión. Pero el punto es que en Estados Unidos casi no hay derecho federal.
Sí hay, pero es muy poco. Después del derecho federal están las leyes de los estados, las constituciones estatales. Aquí en México igual. Pero si tú le pones por encima de las constituciones estatales a los tratados internacionales, vas a tener dos ordenamientos por encima de las constituciones de las entidades federativas. Y yo lo tendría que explicar de esta manera. En Estados Unidos es muy difícil poder aceptar una, una ley superior a la de las constituciones estatales. ¿Y quién es el que tiene que aprobar la política exterior del presidente? Igual que en México, la tiene que aprobar el Senado. ¿Y qué representa el Senado? El Senado representa a los estados de la Unión. Entonces, si tú le vas a poner otra legislación encima de las constituciones estatales, les vas a poner un candado terrible a todos los estados y todos los estados van a tener que estar sometidos a los tratados internacionales que el estado celebre. Y entonces, ¿qué sucede? Como no quieren tener ese problema, quieren que los estados, las constituciones estatales, tengan peso dentro del orden jurídico estadounidense, por eso casi no aprueban tratados. Esa es la razón. Muy fácilmente explicable, sí. Entendible, tal vez no. Comprensible, yo les diría que tampoco, pero esa es la razón por la cual Estados Unidos no celebra tratados. Y entonces ellos prefieren el Executive Agreement. Usted va a decir, bueno, pero el TEMEC, bueno, para nosotros sigue siendo tratado de libre comercio, tratado de entre México, Estados Unidos y Canadá, pero para ellos es, ¿cómo le pusieron? United States, Canadá, Agreement. Entonces, México, Agreement. Es como UXMA, USMCA, porque ellos no le han cambiado el tratado, han cambiado la idea de que es acuerdo nada más. ¿Y cómo se acepta en el Senado? Se acepta por un procedimiento llamado fast track, en donde en una votación sumaria los señores senadores de los Estados Unidos tienen que presentarse y dar su voto así de ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y si no pasa por el fast track, se tiene que ir por la vía larga. Y la vía larga implica que el tratado jamás se va a aceptar. Entonces, para eso los presidentes tienen que hacer muchas negociaciones en el Senado para convencer a la mayoría de los senadores a que voten por el sí en el fast track. Y eso ha sido siempre un problema para los propios Estados Unidos, principalmente porque ustedes saben que es muy rara la ocasión en que un mismo presidente tiene el control de las cámaras, como aquí en México, que Morena, ya no tanto como al inicio del sexenio, pero sigue teniendo el control de ciertos renglones de la Cámara. Allá en Estados Unidos casi no. Entonces, si es el gobierno es demócrata, como en este momento, por Joe Biden, y Biden celebra un tratado, es casi seguro que el Senado de Estados Unidos, que está manejado en su mayoría por republicanos, lo va a rechazar. Y la única manera en que un tratado podría pasar por ese lado sería que el presidente fuera republicano y el Senado siendo republicano normalmente no bloquea los acuerdos o los tratados que celebren sus presidentes republicanos. Pero ahí se da un caso muy chistoso. ¿Por qué? Porque es muy raro que haya un tratado controlado estrictamente por el partido en el poder. O sea, si hay un demócrata, normalmente los republicanos ganan el Senado, pero si el presidente es republicano, generalmente son demócratas los que ganan el Senado. Entonces, nunca pasan los acuerdos. En el en la Carta de San Francisco, por mera casualidad, el presidente era demócrata, si no, no hubiera podido ni siquiera tener la idea de la Organización de las Naciones Unidas, pero el Senado estaba controlado por demócratas, era una situación muy chistosa, muy rara, pero pues estamos hablando de años de guerra, entonces generalmente para mantener la gobernabilidad en ese país, pues generalmente si es una situación de guerra, normalmente el Senado sí pertenece al partido en el poder y solamente así se pudo llevar a cabo
la aceptación del Tratado de Libre Comercio, de algunos tratados que hayan celebrado, por ejemplo, los Estados Unidos. Pero normalmente ellos manejan executive agreements o acuerdos ejecutivos, en donde el presidente se lo celebra, lo negocia como tratado, lo firma como tratado, lo cumple como tratado, pero no es tratado. Y obviamente ellos tienen la salida fácil, o sea, ellos pueden en un momento decir, hasta aquí, y se van del acuerdo. Y entonces, ¿qué se quedan haciendo los demás países con un palmo de narices? Estos señores, esto es algo muy importante y es la razón por la cual México prácticamente se queda a manejar un tratado de libre comercio con Estados Unidos que no le conviene o que no le es tan beneficioso o benéfico más bien. No es tan benéfico para México, pero pues como ya les comentaba yo, si el 90% del comercio exterior o más se va para Estados Unidos, necesitamos tener un tratado de libre comercio con ellos, porque de otra manera, pues tendríamos unas consecuencias terriblemente malas para el nivel económico y político de nuestro país. Entonces, pues aunque ellos no cumplan, aunque ellos nos den vuelta, como pasó con los camioneros, aunque ellos nos demanden, aunque ellos incluso que nos demanden y que nos ganen y que les tengamos que pagar, normalmente a nosotros le tenemos que pagar. Y a él, aunque Estados Unidos, aunque pierda los arbitrajes, aunque lo condenen a pagar, no paga. Pero ¿por qué México tiene que aguantar eso? Porque si no, el 90% de su comercio exterior se va al piso. Y si el 90% del comercio exterior se va al piso, nada más quiero que me digan qué vamos a hacer. ¿Sí? Esa es la razón por la cual aguantamos tanto con los Estados Unidos. Otro principio del ex mercatoria, pues lo tenemos principalmente, en eso lo vemos generalmente en la materia de derecho internacional privado. Pero la lex mercatoria es un conjunto de principios, reglas que los comerciantes celebran entre ellos, tratando de unificar ciertos criterios en su forma de llevar a cabo los negocios. No son propiamente jurídicas, pero ellos lo celebran en sus contratos y entonces se supone que con eso está regulado a nivel internacional sin tener un tratado forzosamente celebrado. Me voy a referir a un caso en especial, los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Los términos internacionales de comercio. Yo en México vendo tijeras y de pronto me llaman por teléfono y me dicen, hola señor, mire, soy comerciante en España y quiero eh, una cantidad monstruosa de tijeras en FOB. Si yo soy comerciante, debo de entender que FOB se llama Free on Board o libre a bordo. Es una compraventa. Entonces yo le tengo que vender la mercancía, la tengo que embalar para viajar, para llevarla a importación, a exportación, le tengo que cobrar ciertos gastos que sean los necesarios para poner la mercancía al lado del barco que la va a llevar, para que nada más las grúas del barco metan la mercancía al barco. Y tengo que pagar todos esos gastos junto con la mercancía, pero se lo voy a pedir al comprador. El comprador lo tendrá que pagar, pero le va a llegar directamente al barco, el barco los va a llevar a donde él los necesite y todo eso es parte de una operación. Hay ciertas condiciones, porque si por ejemplo, hasta antes de que llegue al puerto se pierde la mercancía, no la pierde el comprador. ¿Quién la pierde? El vendedor. Por eso es muy importante que la mercancía vaya asegurada desde el momento que sale de la fábrica. ¿Para qué? Para que si se pierde, de todos modos ya está pagado el seguro, si me pagan el seguro yo vuelvo a surtir las tijeras. Pero ese tipo de operaciones son manejadas por unos términos internacionales de comercio que celebra la Cámara de Comercio Internacional. Y es un librito que tiene ciertas reglas donde dice, por ejemplo, que si antes de que llegue al puerto se pierde la mercancía, es pérdida para el vendedor, no para el comprador. Por eso, yo como vendedor tengo que asegurarme de que vayan aseguradas desde el momento que salen de mi fábrica hasta que lleguen al barco.
Y si se pierden, pues si yo fui tan tonto de no sacar el seguro, es pérdida para mí. Yo tengo que reponer las tijeras de todos modos. En cambio, hay ciertas obligaciones para el comprador. Por ejemplo, si en el momento en que yo ya puse las mercancías en el puerto para que el barco las cargue y resulta ser que la grúa del barco las va jalando, pasa la borda del buque y justo cuando va a meterla en la bodega se rompe el embalaje de las tijeras y se hacen basura, ese ya es pérdida para el comprador. Él también tiene que asegurar que las mercancías le lleguen así. Entonces, por lo tanto, tiene que asegurar prácticamente la mercancía desde que la toma la grúa del barco hasta que le llegue a su fábrica o a donde las necesite. Y eso tampoco es un tratado. Están en un acuerdo que se llama International Commercial Terms o Incoterms. Esta es una muestra de cómo funciona la lex mercatoria. Y entonces esas resoluciones de organismos internacionales, esos acuerdos interinstitucionales, acuerdos ejecutivos o la lex mercatoria, además de otros, son parte de lo que nosotros entendemos por soft law. A ver, Cortés Carrera levantó la mano, dígame, Profesor, tengo una duda de dígame. los principios generales del derecho, como del primero Primero en en tiempo, primero tiempo, en derecho. ¿como esos sí son considerados soft law o no? No, esos no son considerados soft law, eso se considera como parte de la obligación por parte del Tribunal Internacional, de la Corte Internacional, de llevarlos o utilizarlos en sus resoluciones. O sea, es una forma supletoria. Como también aquí pudiera suceder que un juez le resuelve un caso mediante una aplicación de un principio general del derecho. No es soft law, no es una norma vinculante, pero son principios que se consideran que son fundamentales para la relación entre los estados. Y entonces la Corte lo que va a hacer es utilizarlos como una forma de referencia o una forma de solucionar un caso buscando incluso, ¿por qué no decirlo?, una situación equitativa o una situación que por obvias razones le favorece a uno y no le favorece a otro, pero no son soft law, o sea, esas son parte de las vivencias o de las experiencias que tienen los juristas, que como ya lo dijimos, son máximas que emiten los juristas y que por su obviedad no generan ninguna duda. Esto sirve para situaciones particulares, no son como la costumbre que es general, son situaciones particulares y no es flexible como la costumbre, porque los principios que usted me señala siempre han pasado generaciones en formarse y generaciones y no cambian, siguen siendo los mismos. Lo único que dijimos nosotros en su momento es que con el tiempo se han hecho especializados y los principios generales de derecho internacional público ya son específicamente del derecho internacional público. Yo les recuerdo que habíamos comentado que antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de la invasión de Alemania a la Unión Soviética, ellos firmaron un acuerdo de no agresión, pero tuvieron entre sus malas intenciones darle en la torre a Polonia, atentar contra la soberanía de Polonia. Y dijeron, yo no la vamos a repartir y todo, y nosotros no nos vamos a atacar. O sorpresa para el señor Stalin, que lo primero que hace Hitler es atacarlos y invadirlos. Pero eso de dividirse Polonia, pues no estuvo bien, y fue un tratado. Pero como va en contra de los principios generales de derecho internacional, pues ahorita ya no podría existir un tratado de esa magnitud porque iría en contra del derecho el derecho a la no intervención o a la invasión de la integridad territorial de otro estado y por lo tanto eso rompe un poquito la posibilidad de que eso se pueda dar. Ahora, un juez pues podría aplicar un principio general del derecho para tratar de resolver un conflicto. Por ejemplo, se me ocurre, y creo que pasó incluso, un pozo petrolero en el mar, se estalla, se empieza a salir el petróleo por todos lados y se hace una contaminación del demonio. Entonces, ahí la situación está en que diga el Estado, es que no es mi culpa,
porque yo estoy explorando el mar y estoy perforando, pero yo no quería sacar, este, yo no quería que el petróleo se derramara. Y entonces un juez le puede decir, no, discúlpeme, pero usted buscaba el lucro y donde hubo emolumento nibi onus, o sea, o donde hay beneficios, usted sacaba petróleo para vender el petróleo y se obtener un beneficio, donde hay beneficios hay cargas. Es decir, si usted contamina en la explotación de esos pozos, usted tiene la obligación de pagarla. Esa es la aplicación de un principio general del derecho. Pero si usted se da cuenta, eso es una situación. Es obvio que el Estado no quería ocasionar el accidente, pero si ellos tienen beneficios, también tienen obligaciones. Esa es la idea del principio. No sé si le queda claro. Sí, profesor, muchas gracias. Ok, ok, muy bien. Entonces, esa es la situación con el soft law. Y pues cada día, insisto, de acuerdo con las observaciones que hace Becerra Ramírez, el soft law está acabando con el hard law. O sea, cada día hay más situaciones de soft law que no podemos dejar de considerar fuentes jurídicas dentro de su expedición. Desde mi punto de vista es, el soft law sí debería ser considerado como una fuente de derecho, principalmente porque puede patentar una costumbre internacional y esa costumbre internacional puede llegar a formar una normatividad internacional. Por eso para mí el soft law sí debe de ser fuente jurídica. Obviamente hay muchos que siguen instalados en la posición de no es fuente jurídica porque el soft law solamente es derecho no vinculante. Y como no es derecho no vinculante, pues la verdad es que no se considera como tal en el medio internacional. Bueno, pues esa es la unidad 3. Ahora sí, hay por ahí una pregunta del soft law que si usted considera, que es, cómo considera que el soft law contribuye como fuente jurídica. Vuelvo a insistir, para mí, ese es Arturo Espinosa. Para mí es patente de una costumbre internacional que se puede formar como una normatividad internacional. Pero ese es mi punto de vista. No quiere decir que todos estén obligados a tener mi punto de vista. Habrá gente que diga, no, como un derecho no vinculante no causa ninguna obligación para los estados y por lo tanto no debe ser considerado fuente jurídica. Pero bueno, eso es una opinión específicamente mía. ¿Dudas de toda la unidad, acuérdense? Pueden ponerlas en el chat si quieren, para que, ay no, es que me hace hablar. No, no es necesario, pónganlas en el chat y yo se las contesto. Ok, pues no hay nada, nadie levanta la mano, nadie pone nada en el chat. Ok, quiero pensar que ya está todo. Bueno, antes ya de retirarnos, 1:17. Pero antes ya de retirarnos, se supone que la causa del paro fue que las instalaciones no fueron revisadas a conciencia. Yo no sé qué edificio se estará cayendo, pero la verdad es que en derecho todos los edificios parece que están bien. Pero bueno, independientemente, esto el lunes ya hacemos el examen heterogéneo de esta unidad. El lunes voy a cerrar la actividad por el día de hoy y hasta el lunes la voy a volver a abrir. Es más, señores, voy a borrar, si ya mandaron trabajos, los voy a borrar para que los vuelvan a subir el lunes. Y ahora sí, ya los pueden mandar porque ya se acabó la unidad. No es capricho, no es capricho mío. Ya habíamos comentado que debemos de estar pendientes de que en la universidad puede haber paro en cualquier momento, puede haber muchas cosas que hagan que no tengamos clases normales en nuestro salón. Entonces tenemos que estar preparados. Y si alguien dice, es que el maestro dio clase y no debía haber dado clase. Señores, los de la Universidad Iberoamericana y los de la Universidad Nahuac, que van a ser sus contrincantes, porque cada día son menos los que se van a las fábricas de sus papás, sino que ponen sus despachos, cada día ellos no van a estar tentándose el corazón si ustedes tienen paros o huelgas o como quieran llamarles.
ellos van a estar ahí y les van a quitar los trabajos y están más preparados que ustedes y va a estar muy difícil y tenemos que competir. Entonces, no se vale que empecemos a hacer este tipo de situaciones. No, habrá que esperar a ver que no haya otra posibilidad de motivo o causa por la cual les vuelvan a cerrar la escuela, pero si se cierra la escuela, tenemos esta vía, y si tenemos esta vía, vamos a funcionar. De todos modos, yo lamento mucho lo del miércoles, si vuelvo a insistir, sí subí al salón, porque dije, voy a ver si mis cumplidos alumnos, están por ahí para avisarles, pero yo creo que muchos de ustedes ya sabían desde antes porque no había ni un alma, así, desierto el pasillo del salón, y entonces dije, bueno, pues hasta le dije al maestro, este, a Javier, el maestro Javier del área de económicas, no hay nadie aquí, así que pues ya me voy. Y pues, me dijo, sí, váyase porque si no, aquí se queda encerrado. Entonces ya yo no veo muy bonita la escuela para que pueda vivir ahí. Entonces, pues la verdad es que se paró la escuela, el paro termina el sábado y esperando que no salgan con que el lunes van a revisar a ver qué qué hicieron los gandayas que se quedaron en la escuela. Espero que no pase eso. Entonces, si todo sale bien, el lunes nos estaremos viendo en salón, ¿ok? Les agradezco mucho que se hayan conectado. Les deseo un bonito viernes y pues entonces prepárense para el heterogéneo el día lunes, que vamos a hacerlo muy padre, muy bonito. Así van a pasar 4 a contestar preguntas, así que ya no se van a poder salvar muchos de estar considerados para contestar preguntas, así que mejor estudienle y acuérdense que son unidad 1, unidad 2 y unidad 3. Son 3, ya son 3, hay que echarle ganitas. ¿Ok? Bueno, señores, cuídense mucho, nos estaremos viendo en la escuela. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Gracias, que les profesor. vaya Hasta muy luego. bien, hasta Hasta luego, luego, profe. hasta luego, gracias por conectarse. Gracias, Adiós, gracias, profe. Jessica. Hasta luego, que le vaya muy bien. Jiménez Campero nada más se conectó y no dijo nada. Sí, profe, sí estoy. Pues hasta que le escucho la voz. No, Ok, sí, sí entendía todo. ok, muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Bye, luego. bye, chao.